Hay nombres propios que se convierten en sinónimos de un arte, de una pasión. La mujer que nos acompaña lleva uno de esos nombres. Fue protagonista de 3 de las películas argentinas nominadas al Oscar. Ella estuvo nominada al Oscar por su labor en Gaby. Atravesó a generaciones enteras con interpretaciones memorables en cine, teatro y televisión. Por todo eso y por muchísimo más, nuestra inspiradora de hoy es Norma Aleandro. Bienvenida. Muchas gracias, linda. Norma, hay una anécdota que nunca se pone bien, nunca me canso de escucharla. Hay varias anécdotas tuyas que nunca me canso de escuchar, pero hay una en particular que tiene que ver con el comienzo de tu formación como actriz. A los 13, 14 años alguien te dijo, usted no sirve para actuar. ¿Quién fue? Contame esa anécdota. Bueno, yo había comenzado a estudiar, estaba trabajando al mismo tiempo y estaba estudiando a los 13 años en el Instituto de Teatro, que lo dirigía D'Aversa. Y se hablaban los más grandes, entre ellos, que iba a venir una profesora de Europa, Simone Garmat, francesa, que traía por primera vez a la Argentina la improvisación. Nosotros no la conocíamos. Efectivamente llegó esta mujer, empezó a hacer improvisaciones y trabajábamos en una pequeña salita. Yo me iba sentando cada vez más atrás, me daba pánico subir al escenario, hacer eso que esta mujer pedía distintas cosas. En general, los ejercicios eran sobre la guerra, ella venía de Europa. Y bueno, un día me pidió un ejercicio con otros compañeros, yo lo hice, seguro que exageré, seguro que lo habré hecho mal. Y se me acercó. Ella siempre hacía, como decía ella, una devolución. Entonces me preguntó, a ver, ¿usted quiere ser actriz? Sí, le dije. No sirve. Y me corrió así de lado Un y encanto. pasó. Yo me quedé helada y dije, señora, ¿qué me dijo? Que no sirve. Bueno, de ahí salí hacia el suicidio. Hacia el suicidio literalmente, a la Literalmente, costanera. hacia el río. Dije, me voy a suicidar. Por suerte no me atreví. No me atreví. No me atreví, entonces terminé en la iglesia La Piedad, que era mi iglesia, donde íbamos. Había tomado la primera comunión. Y me puse a rezar a ver si me daban fuerzas para suicidarme, en realidad. Por suerte no tuve esa fuerza, no me suicidé, pero eso no lo conté durante muchísimos años. Y un día lo conté a unos alumnos que les habían hecho una cosa bastante fea en una clase, un profesor. No esto directamente, pero algo similar. Entonces empecé a contarlo más seguido, incluso en reportajes, para que los alumnos de teatro abrieran los ojos y sobre todo no permitieran que nadie les dijera que no servían o que los maltratara en el estudio, ¿no? en el trabajo del estudio. Y me ha dado resultados. Hay gente que realmente ha tenido una buena reacción frente a una mala disposición de profesores porque había escuchado esto. Entonces creo que vale la pena repetirlo. Vos venís de cuna teatral y tenés un arranque, un debut a muy temprana edad que tuvo mucho de traumático. Sí, vengo de trauma en trauma. Venís de trauma en trauma. Una enseñanza dura, quien dice, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo a los fue 3 ese? años. A los 3. Ni mi hermana ni yo habíamos ido al teatro todavía porque mis padres estaban haciendo obras que no eran para niños, nos criaba mi abuela. Mis padres apenas los veíamos, venían tardísimo a la noche, se levantaban y se iban para el teatro. Y un sábado mi abuela dijo, bueno, las voy a llevar a una matiné que hacían obras para grandes igual, pero bueno, para que los viéramos un rato entre matiné y vermú. Y fuimos con mi abuela y todo era fascinante, el teatro, nunca habíamos visto un teatro por dentro, los corredores de los pasillos, que daban a los camarines,
los compañeros de mis padres, que los habíamos visto en casa, pero nunca tan disfrazados, tan llenos de pintura, los hombres, las mujeres, todo, se maquillaban mucho más que ahora en teatro, por el tipo de luz que se usaba. Y de pronto, bueno, mi madre que viene corriendo me abraza y me dice, te vamos a sacar al escenario con nosotros. Yo no sabía ni cómo era el escenario, ni qué era eso. Y de pronto me empieza a sacar toda la ropita que me había puesto mi abuela y los rulitos que usaba. Me hacen unas trenzas espantosas, me ponen un vestido horrendo, que le cortan todo el ruedo, porque era de la nena que hacía la hija de mis padres en la obra, que era mucho más grande, claro, y se había enfermado, y habían decidido de pronto que lo hacía yo. Y estaban todos muy entusiasmados, venían los compañeros, ¡ay, qué bien, sí, lo va a hacer ella! Entonces mi madre lo que me explicaba es que no tenía nada que hacer yo porque era la hija de papá y la hija de mamá, el personaje, así que estaba todo bien. Papá me iba a sacar en brazos, y todo iba a estar bien. Lo que a mí no me gustaba era lo que me estaban poniendo, que era horrible, y lo que me habían sacado mis rulitos. Y te habían hecho las trenzas. Sí, pero bueno, agarrada de mamá, entré al escenario, que era un lugar espantosamente aterrador, porque se oía un sonido de muchas voces hablando bajito que venía de la oscuridad, que era la platea, y no se veía a nadie. Y todo lo que había en el escenario estaba todo pintado, porque eran escenografías pintadas. De pronto mi madre, vestida de chinita, de chica de campo, era muy española. Mi madre no tenía nada que ver con eso, que tenía el disfraz. Y mi padre, que de pronto entra vestido de gaucho, que tampoco tenía nada que ver, ese italiano que era mi padre. Y mi padre me mira y le dice a mi madre, ella no es mi hija. Me parecía mentira oír lo que estaba diciendo mi padre, pero pensé, no debe ser por mí. Hasta que mi padre me agarra en brazos y me zamarrea. Diciendo, esta no es hija mía, no es hija mía. Y mi madre gritaba, sí, tu hija, y lloraba mucho. Yo nunca los había visto pelear, nunca les había visto decir esas cosas espantosas, y además de mí decía que no era su hija, él que decía que yo era la hija que adoraba. Y de pronto se acerca a una ventana que estaba pintada, pero que estaba recortada, y me iba a tirar por la ventana. ¿Tu papá? Mi papá. Yo gritaba y me aferraba a él, papito. Y entra un cura, que yo lo había visto en casa y no estaba vestido de cura, pero ahí estaba vestido de cura. Todo muy me confuso. Arranca de los brazos de mi padre y se me da a mi madre, y mi madre me agarra y llora, y mi padre grita, dice cosas espantosas, y de pronto mi madre cae redonda al suelo, muerta. Muerta. Yo la zamarreo, grito, y mi madre, nada, era muy buena actriz, ni movía un párpado. Y la gente gritaba en la platea. Te ovacionaba a vos. Claro, fue tu primera ovación. Una criatura tan chiquitita haciendo un drama a lágrima viva. Fue un éxito. No quise volver más al teatro, no a ese teatro, al teatro hasta los 8 años. Claro. No lograban hacerme entrar ni loca a un teatro. Hay un dato que investigándote un poco me llamó mucho la atención. ¿Te hiciste expulsar del colegio? Ah, sí. Sí. Es un colegio donde lo único que realmente aprendí fue a hacer ver la rata dentro del colegio. Okay. Ese fue el aprendizaje más puro que tuve en esa escuela, el normal número 9. Era un colegio terrible, malos profesores, malas profesoras. Y una actitud muy desagradable. No tiene nada que ver con el que existe ahora. Lo digo porque hay gente que se ha ofendido ahora de que yo diga estas cosas del normal número 9, pero era en esa época. En esa época realmente era un colegio fascista de la peor manera, nazi diría yo. Estaban todos con Hitler, con la guerra que se había perdido, o sea, era un... Y sí, tenía muchas amonestaciones por mala conducta, sobre todo porque me escapaba, y como no podía salir a la calle, porque cerraban las puertas del colegio, y lo bien que hacía, si no, no quedaba nadie. Yo había descubierto que yéndome por donde estaban guardados los mapas, llegaba a la biblioteca.
que por el lado de afuera estaba cerrada, pero que por ese lado estaba abierta. Entonces me pasaba horas leyendo, que era mi locura leer, y leí de todo en esa biblioteca. O sea, me divertía como loca hasta que tocaba la campana que nos íbamos. Y ellos descubrieron que desaparecía, pero no encontraban dónde. Me ponían amonestaciones, y de pronto la última me la pusieron porque me levanté cuando entró una profesora que siempre me mandaba a la vicedirección a poner amonestaciones. Y me preguntó que a dónde iba, le dije a la vicedirección. Directamente a voy las sola. amonestaciones, las que me quedan. Bueno, ahí me pusieron las que faltaban y finalmente logré que me sacaran del colegio. Yo ya le había hablado a mi padre y a mi madre que yo iba a estudiar por mi cuenta, lo cual era cierto. Tenía ganas de hacerlo y además tenía ganas de estudiar, cosa que en el colegio no podía. En tu juventud atravesaste una de las vivencias más terribles que puede atravesar un ser humano, que es el exilio, ya con un hijo, ¿no es cierto? Ya había nacido Oscar. Y después, o en ese tiempo, surge La Historia Oficial, ese proyecto de Luis Puenzo, al que vos le decís inicialmente que no. ¿Por qué le dijiste que no y qué te convenció para luego decirle que sí? Acabábamos de llegar del exilio. Cuando me lo propone, yo estaba dirigiendo en el Teatro Liceo Lo que vio el mayordomo de Oswald. Y me parecía una locura hacer esta película cuando todavía había amenazas. Entonces se lo dije que no. Entonces insistía. Él venía a verme a la salida del ensayo del liceo y nos cruzábamos enfrente a tomar café. Y él me leía lo que iba escribiendo, cosa que me encantaba, pero para que lo hiciera otra gente, pero no yo. Al final, bueno, él se plantó, me dijo que si no, no lo hacía. Yo me fui a casa y hablé con mi marido y mi hijo que habían sufrido el exilio como yo y por culpa mía. Entonces les dije, lo tomamos como un deber de ciudadana, mostrar esa película que de alguna manera mostraba a la gente que no se había querido enterar de lo que pasaba y a la que con muy buena fe no se había enterado, que habían desaparecido incluso niños. Y bueno, con mucho miedo, le dije que sí, con mucho miedo filmé, con mucho miedo todos recibimos una amenaza, porque la recibió la madre y la niña, la amenaza, y decidimos dar por terminada la película cuando todavía no la habíamos terminado, y seguimos filmando secretamente en la casa de Puenzo, que es donde hicimos prácticamente toda la película. Bueno, con mucho miedo fue el día del estreno. El día del estreno coincidió con el comienzo del juicio a la Junta Militar. Así que había todo un clima terrible. Y si bien estábamos en democracia, era una democracia que no sabíamos cuánto podía durar. Y bueno, así fue pasando hasta que fuimos a Cannes. Realmente fue muy hermoso el recibimiento que se le hizo a la película y a mí me dieron un premio y a partir de ahí la película tuvo una carrera ascendente, comercial y artísticamente. Y en 1986 fuiste vos la encargada de anunciar en la entrega de los Oscars que la ganadora, con un vestido de Elsa Serrano que entre paréntesis era una preciosura, que la ganadora era La Historia Oficial, The Official Story, como era. Official Story. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Primero un susto horrible porque estaba yo encantada de salir al escenario y estaba segura de que no íbamos a ganar porque pensé, si me piden a mí que anuncie es porque no vamos a ganar. Estaba compitiendo con nosotros Colonel Redl de Sabo, una película absolutamente también. Genial. Una de Kusturica también. Y de Kusturica, Papá está en viaje de negocios. O sea, solamente con esas dos películas, realmente la nuestra era muy buena, pero teníamos una competencia terrible. Pensé, no gana la nuestra, si no, no me hubieran llamado a mí para que presente. Una coincidencia demasiado grande.
Yo no sabía hasta qué punto ellos no saben quién va a ganar. Yo que soy socia ahora desde hace tantos años de la academia, sé que no lo sabe nadie. Es algo que se guarda en secreto, y se guarda en secreto, digamos, profesionalmente. Y cuando salí al escenario y fuimos a abrir los sobres, me di cuenta que yo no tenía anteojos. Y no veo bien sin anteojos. Y las letras muy pequeñas. Y no calculé que eso era la historia oficial. Me costó entenderlo. Cuando lo entendí, debe haber sido milésimas de segundo, pero me parecieron siglos. Que era The Official Story y que no era la historia oficial, claro. Así que fue una alegría, un ataque de alegría. Todo el mundo me dice, pero te emocionaste. Me emocioné para el lado de la alegría. No lloraste. No, ¿cómo voy a llorar? Cuando estoy contenta yo no lloro. La verdad que es así. Así que me dio un ataque de alegría. Aparece otro no inicial en tu carrera, que es cuando Juan Campanella te llama para ser el hijo de la novia. Sí, fue un no de tu parte. Me he equivocado tanto. No, bueno, pero decí que no te toman el primer no. Decí que te insisten. Insistía. Juan me decía, ¿por qué te crees que le pusimos Norma al personaje? Porque queríamos que lo hicieras vos. Y yo decía, pero no puede ser una mujer con Alzheimer que diga cosas de pronto cómicas en una película que es una comedia. No me parecía que estuviera bien. Que además tenía mucho que ver con la relación entre el padre y la madre. Como es una historia de amor la película. Y es una historia de amor verdadera de los padres de él. Que conocía a la mamá, conocía al papá también. Es una verdadera historia de amor. Y me convenció, pero cuando la hice me di cuenta hasta qué punto tenía razón en que este personaje pudiera entrar donde entra, en ese abismo terrible que es la enfermedad, pero también cuando salía pudiera tener esos momentos, ¿no?, de humor, que era lo que ella había tenido cuando estaba bien. ¿Le tenés miedo al paso del tiempo? No, tengo miedo que no pase. ¿Tenés miedo que no? Claro, en el sentido de que es mucho mejor que pase el tiempo y no que que se detenga, claro. Sí, sin dudas. Pero ¿cómo te llevas con la idea del envejecimiento? Mira, lo voy llevando. No sé qué me va a pasar pasado mañana, a lo mejor me da un ataque, pero lo voy llevando bien. También estoy bien acompañada, eso creo que tiene mucho que ver. No sé cómo sería yo, sola, sin, digamos, una persona que te ama, que vos amás, con quien convivís, que podés compartir incluso eso, ¿no?, el nacimiento de las arrugas. Si no lo podés vivir incluso con humor y hasta alegremente, te diría yo. También ha habido mucho análisis en tu vida, por lo que veo. Ha habido análisis, sí, pero en una época en que ni hablábamos de las arrugas. Okay. Era pasado. O sea que nunca trabajé sobre la edad en análisis, pero creo que tiene mucho que ver también con el entorno, y cómo estás con ese entorno, ¿no? La gente amiga, tu familia, mis hijos, mis nietos, mi marido, los amigos. Tengo gente amiga de mi edad que venimos recorriendo juntos la vida, con mi marido inclusive. Hace 40 años que somos pareja, pero hace como 50 y pico que somos amigos. Y con tantos, ¿no? Tantos. Quiero recordar a uno. Hace un tiempo, los que amamos el teatro, y me incluyo en ese grupo, nos tuvimos que acostumbrar a una ausencia que es casi insoportable, que es la de Alfredo Alcón. ¿Cómo te impactó su partida y cómo lo recordás? Lo recuerdo lo mejor de él. Su partida ha sido dolorosa para todo el mundo, y los que lo queríamos mucho y lo conocíamos, ha sido feísimo. Ha sido feísimo. Para mí lo más terrible es que haya sufrido. Que se haya muerto es algo que nos tiene que pasar a todos, pero cómo le hubiera deseado otra manera. Sí,
falta, absolutamente, falta. Éramos amigos desde que yo tenía 14 años, o sea que nunca dejamos de ser amigos. Fuimos pareja un ratito, pero eso, un ratito, de puro amigos que éramos. Pero los que éramos entrañables amigos. Así que falta en esta vida. ¿Por qué le dijiste que sí a la nueva película de Carneval, El espejo de los otros? Me interesó mucho, ya cuando me la contó, cuando me dio después el libro, me gustó cómo arriesga en esta película. Es una película realmente arriesgada. Cuenta varias historias, cada una de alguna manera está narrando las luces y las sombras de los seres humanos, y lo hace absolutamente a su manera, con un aire, Greenaway, aunque no se parece a él, sino que es alguien que muestra un tema siempre desde un lugar muy personal. Y esta película está contada así. Y eso me pareció brillante, que alguien se atreva a arriesgar, una persona que podía no haber arriesgado, podía haber contado esas mismas historias de otra manera. Y arriesga absolutamente todo. Me pareció interesantísimo que lo hiciera. ¿Hay algo que no te atreverías a actuar, como una emoción o un dolor con el que sentís que no podrías o no quisieras conectar? No, hay dolores en muchos personajes que uno teme al entrar en ese lugar tan particular que es armar un personaje, que es hacer una persona. Pero más allá del temor de saber que es terrible donde te vas a meter, estoy deseando hacerlo. Digo, Viaje de un largo día hacia la noche. Amé hacer ese personaje. Y creo que es de los personajes más tristes que se pueden dar en la historia del teatro, ¿no? Hay muchos tristes, pero ese personaje es absolutamente, no tiene salvación. Va hacia la noche, sin lugar a dudas. Recién hablabas de los sueños que tenía la Norma que volvía del exilio y que más allá del miedo se atrevió a hacer esa película sin saber lo que iba a suceder después. ¿Cuántos de esos sueños siguen vivos hoy? Los sueños están todos vivos, no se me ha dormido ninguno. No, los sueños lo que tienen de bueno es que, aunque los vayas cumpliendo, el material del sueño, esa usina tan particular, está absolutamente viva. Y es imparable, porque en la medida en que uno tenga vida, tiene sueños. Y esos sueños uno quiere realizarlos. No soy una persona ansiosa por cumplir etapas ni por hacer, pero sí hay ciertos sueños que tengo ganas de hacerlo. Nunca empujo demasiado, porque en general me ha pasado que lo mejor ha llegado de improviso y de la mano de otra gente, no de los sueños que yo pongo en... Incluso a pesar de tus resistencias. Sí. Vos sabés que en general lo que yo pongo en camino y digo, bueno, voy a hacer esto, qué sé yo, se puede llegar a diluir frente a otras cosas que me trae en general la gente de afuera. Y la gente de afuera que son o amigos o conocidos, y me traen proyectos y esos son los que termino haciendo. De la manera más estrafalaria que se te puede ocurrir. Bien. Para terminar te voy a pedir que nos dejes una frase, una frase que consideres valiosa. No se me ocurre nada ahora. ¿No se te ocurre nada? Absolutamente nada. Se me pasó Einstein por la cabeza, pero la frase de Einstein que se me pasó no me acuerdo bien de ella. Me acuerdo de otra que Dios no juega los dados. Pero
que es de alguna manera contradecir a muchos científicos, y lo hace Einstein todo el tiempo, porque los científicos hablan, digamos, de un caos que parece organizado, pero que realmente el fondo de todo es un gran caos. Y Einstein sostenía que había un orden. Hay algo más grande. Un orden, sí. Y entonces decía que Dios no juega los dados. Muchísimas gracias, Norma, por venir. Aprovechamos para pedir el regreso de Las Pequeñas Patriotas, Sí. Una obra deliciosa. Nada que me divierta más. Una obra deliciosa en la que te lucías muchísimo. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Nos vemos bienvenida. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima en Conversaciones con otra historia que nos inspire.